Por acá. Por acá. Títulos en Malos Perdedores. Diez y 16 minutitos, somos los malos perdedores, estamos hasta las 3, actualizamos los datos del tiempo con Analía. Así es, 10 de la mañana, 16 minutos, 22 grados 2 décimos, la temperatura, el cielo está algo nublado con neblina. Y en el por acá pasa la cosa, actualizamos o metemos más títulos de la mañana, si quieren y si están de acuerdo, y si no quieren y están de acuerdo, lo haremos de todas maneras. Lo haremos de todas maneras. Ok. Bueno, el conflicto en Medio Oriente al tope de la agenda desde el bombardeo. La copla de hasta Ardelia, yo le molestó mucho la copla a la tarde, no sé si lo escucharon. No lo escuché. Armó un bochinche y yo le dije que tenía razón. Pero hay que bajar los auriculares. Pero no es tan no, complicado. No es así. No, tiene razón Antonio. Vos decís, Sí. pero a veces acoplamos nosotros porque levantamos de más. Claro. Y tienen que bajarlo. Y no, porque no escucho. Tiene que arreglar otra cosa, no nosotros Acá bajar los auriculares. En Radio Costa Paraná los periodistas son sordos. Escucha, a mí me lo enseñó el negro La Rosa, con el que no jodes mucho tampoco. Bueno. Y me dijo, baja tus auriculares. Y bueno, pues, Vos sos sorda, no es mi problema. Y bueno, la Rosa, Y problema de tenía la razón. Rosa. Y bueno, que venga la Rosa, no sé, a bajarme el auricular. Claro. Ahora no acoplo más, ¿no? No. Bueno, conflicto en Medio Oriente. Irán atacó con drones el consulado de los Estados Unidos en Dubái y provocó un incendio en el edificio. Además, el ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos claves del régimen iraní y del Hezbollah, que es esta grupo un poco militar sin estado definido, digo, porque operando en Líbano en su momento, también en Irán y en naciones muchas veces, o en estados muchas veces satélites también de Irán. Ese es el contexto, las noticias siguen siendo minuto a minuto. Ayer a la tarde había como rumor, ¿no? Por suerte, nadie se alarma, como preocupación por el eventual uso de armamento nuclear. Así abre los ojos Analía como el 2 de oro. Claro, porque todo eso... Pues todos son no países que son potencias nucleares. Claro. Estados Unidos desde ya, el único que lo usó contra objetivos, Hiroshima y Nagasaki, y bueno, Israel es una potencia nuclear ahí medio opinada en el sentido que no lo dice abiertamente, pero lo es. Irán también, con poderío menguado después de los ataques de junio del año pasado, pero una potencia nuclear. Y bueno, el resto, muchas de las otras naciones del concierto de Medio Oriente y afines también, no solo Medio Oriente. Ayer escuchaba a alguien que dijo, si a la guerra esta irían los que la deciden al frente, seguramente no habría guerras. Bueno, qué sé yo. Sí, yo no soy de los que dicen no debe haber guerras, en el sentido de que a veces la paz es un deseo, pero también es cierto que a veces se necesita una acción militar. Tampoco hay que ser, yo por lo menos creo eso. No es que crea que nunca se necesita una acción militar. Pero nada, en esta ocasión da la impresión de que es muy difícil de justificar, sobre todo el inicio del otro día, que fue el bombardeo de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Sí, qué sé yo. Eso. No sé si tenías un apunte más para... No, me quedé pensando, ¿no? Que todo tiene que ver con el dinero, definitivamente. Y detrás de eso, bueno. Sí, mucho de dinero y mucho de ideología también. Mucho de todo. Pero ¿Qué va primero, el dinero y después la ideología? Pero hay ideología, hay ideología, ideas, qué sé yo, eso existe también. Existe. Cuestiones religiosas. Existe. Sobre todo, cuestiones religiosas, también. Desde luego, sí, por supuesto. Hacia adentro del mundo islámico, por decirlo de modo muy genérico, la hay, hacia afuera ni hablar. Israel también tiene cada vez más una incidencia religiosa, lamentablemente para gente como yo, por ejemplo, y para lo que es la fundación del Estado moderno de Israel, que fue obviamente es un Estado judío, pero que fue un Estado que si bien observa la religión judía, iba a usar la palabra laico, capaz le queda grande, pero muy poco religioso, no gobernado por los religiosos, y cada vez tendió más a que sea gobernada con alianza con los ortodoxos o con grupos
de ese tenor, lo que es, nada, bueno, ahora es un problema para todo Medio Oriente, ¿no? Pero también es un problema hacia adentro de Israel. Irán también tiene ese problema, o lo tenía, hay que ver cómo está ahora el régimen de los ayatolás. Sí, y ahí, perdón Ana, y te decía, y ahí tenés dinero, que seguramente lo que mencionabas, petróleo, Estados Unidos, etcétera, Sí. pero o tierras raras si nos metemos en otros territorios, Ucrania, Ujú. pero también tenés religión, ideología. Tal cual. Así que hay de todo, y bueno, Difícil. las víctimas, nada, sí, ahí hay acuerdo. Además de soldados que yo, siempre, o jerarcas, en este caso los del régimen iraní, terminan yendo a una escuela, bombardearon una escuela, le dieron una escuela con 60 chicas, 60 niñas. No, es una Eso fue el barbaridad. primer día nomás. Sí. Y ahí se te queman todos los papeles. Por lo menos a nosotros. Parece Sí, que a ellos no. obvio, sí. Yo no sé qué le pasa por la cabeza a un político, cómo funciona un político líder mundial, ¿no? Para seguir. Bueno, el gran tema acá, o le podemos poner un nombre a todo esto que tiene que ver con el poder, sería Sí, eso. Sí, obvio. A ver Puede quién ser. tiene el poder También. en el mundo. También. Bueno, venimos a temas nacionales o argentinos, pero también linkeados con el mundo en este contexto también de guerra en el mundo, no guerra mundial o no declarada, pero sí guerra en el mundo. Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, puede visitar Argentina la semana que viene. ¿Por qué? Porque el miércoles asume la presidencia de Chile José Antonio Kast, Ajá. el derechista conservador chileno. Y ya que está en Chile, puede cruzar la cordillera y venir a visitar a su amigo Milei. En tanto que este viernes el presidente Javier Milei viaja a Miami, donde se va a ver con Trump en una conferencia. ¿Sí? Y, ¿Se va a ver la cara? y face sí, to se face cruzan, o- sí, se cruzan. Se han cruzado. Porque van por a ahí el nombrarse. bachocho que lo va a ver a Trump, pero Sí. Trump no aparece. Nah, y una vez creo que no apareció en Mar-a-Lago, en la residencia de Miami. Pero la verdad es que lo que no podemos decir es que no lo recibe o que no le Que ban- no tiene buena onda. que no con tiene él. buena onda y que no le bancó todas, sobre Sí. todo en las últimas elecciones, mochiladas de dólares, le salvó las papas. O sea que, Tal cual. si bien es cierto que a veces tiene esos desplantes Trump, que creo que son para con todos, Bueno, la gentileza se la ne- devolvió ne- apoyándolo ahora en cuanto a lo que está haciendo en Medio Oriente. bueno, Presidente está- ese es el contexto de los encuentros. Y además recibió a Peter Lamelas, Bueno. discúlpame Nacho, Ah, sí. que es el embajador norteamericano, lo recibió en Olivos, Mm. o sea, en su residencia. Cambio de tema, vamos a algo de economía. Dale. Consultoras privadas proyectan una inflación en febrero cercana al 3%, similar a los niveles de enero. Las subas básicamente en alimentos y en tarifas compensaron una histórica caída del dólar, ¿no? 3.5 cayó en enero, o sea, se desinfló. El famoso dólar atrasado, como dicen algunos. Y el jueves que viene, a las 4 de la tarde, vamos a conocer la inflación de INDEC. Este jueves, El próximo. el de la semana que Ujú. viene. No mañana, sino El otro. creo El que otro. 11. Jueves 12. 12, bueno, jueves 12. Ahí está. Jueves 12 conoce el INDEC, se conoce el IPC, Índice de Precio al Consumidor de INDEC. que no bajaría del 3%, según Según las estimaciones. consultoras o estimaciones privadas, desde ya. Bueno, hoy, dentro de un rato, el gobierno provincial va a presentar la reforma o los lineamientos generales de la reforma previsional. ¿Se acuerdan que hablamos con Gastón Bañat hace unos días, el presidente de la Caja de Jubilaciones? Nos dijo, bueno, lo estamos definiendo, qué sé yo. Y estaban afinando, pero parece que ya tenían mucho, en función de que, bueno, hoy se la presenta a los sindicatos. Venía caminando, no, venía en moto. Y vi ahí a unos sindicalistas telefoneando ¿sí? En la zona de ATE. Así que bueno, mucha de esa agenda está presente, van a ir hoy a escuchar al gobierno. Claro. Y hay dos aspectos centrales en la discusión. Uno, la edad de jubilación, tirarla para arriba. No para el que se va a jubilar este año o el año que viene, pero hacer un tope, si yo, a 5 años, al que le falta 5 años para jubilarse, al que le falta 7, no sé. Ahí sí.
o lo que sea, bueno, y a los que le falta tanto, en vez de jubilarse no sé, a 50, 55, dependiendo del caso, equipararlo a los parámetros de ANSES, a los parámetros nacionales. 60 y 65. 60 y 65. Eso no se tocó, ¿no? Equiparar mujeres y hombres, que es algo que puede llegar a pasar en el sistema previsional nacional también. Puede pasar. Todo eso puede pasar. Tengo una laguna. Igual, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, no sé. En cuanto a los nacionales, Sí. ¿cambió la edad finalmente no o cambió. no? Quedó en No 60 cambió, para ¿no? las mujeres No. y 65 Sí, para sí, los sí. hombres. Pero por ahora. puede llegar a tocarse este año. Puede llegar a tocarse. Y el otro punto central de la discusión, además de las edades, que ahí no sé, entiendo que se puede buscar alguna vuelta. Subir las edades aliviaría el sistema previsional proyectivamente, no hoy ni mañana, pues se siguen jubilando, pero proyectivamente cada año que se jubila y al menos va. Porque para pagarle a los jubilados se necesita gente activa que deposite su cuota mensual a través de lo que te descuentan en los laburos. En eso que dice Analía, mira, peronista, es en un sistema solidario. Claro. En un sistema solidario. Ah, ¿no era así? No, es así, pero por eso, en un sistema solidario. Los que laburan aportan para los que se van a jubilar. Claro. ¿Mm? Para que los jubilados tengan su En un sistema más retribución también. AFJP, Ujú. por ejemplo, bueno, vos aportabas y tu jubilación la ibas invirtiendo, tu aporte lo ibas invirtiendo todos los meses y cuando te dejabas de laburar empezabas a cobrar con la guita que tu aporte generaba. No anduvo, pero tampoco anduvo este sistema. Por ejemplo, el actual sistema, que es solidario, en Entre Ríos, para pagarle a los jubilados de la provincia se utiliza dinero de la administración central. Claro, de otro lado porque no alcanza. De todos. Nuestra, así que si lo queremos poner así en términos que están de moda ahora, mía, tuya, que no somos empleados de la provincia, pero que cuando pagamos en un kiosco ingreso bruto, indirectamente, no, qué sé yo, estamos aportando, o el inmobiliario o lo que sea, estamos aportando a ese sistema. Esto es injusto y me pueden tirar un zapatazo, digamos, si lo digo así, pero es verdad. Es que es la única forma ¿Es la única forma? Bueno, ¿qué dice el gobierno? Tendemos a mejorar esta ecuación. Por ejemplo, con las edades. Y la otra, y el otro punto, no quiero saltearme, es el cálculo del 82% móvil. ¿Sobre qué se calcula el 82% móvil? ¿Sobre qué? Bueno, eso es lo que probablemente se empiece a discutir hoy. Sobre la jubilación de bolsillo, o sea, sobre el ingreso sobre el ingreso, sobre tu salario como activo de bolsillo, sobre el bruto, bueno, esas discusiones son las que se van a dar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué número? Bueno, todo eso se va a discutir. Conflicto docente. Ayer estuvo a la tarde en el programa de Tardelli Martínez, Abel Antivero, secretario general de ACMER, y dijo: somos conscientes de la posibilidad de un conflicto a largo plazo y no le tenemos miedo. Tuki. Veremos cómo sigue la mano. Hoy a las 13 sesiona el Senado entrerriano. Como habíamos adelantado ayer acá en Malos Perdedores, Marcelo Bertet va a presidir el bloque del PJ. Se hizo el vivo. Yo le mandé un mensaje y me contestó hoy de mañana. Estuve un día muy ocupado, qué sé yo. ¿Vos decís que no quiso contestar alguna pregunta? ¿O No. Estaba ocupado, ¿verdad? No, ¿cómo que no quiso? Es que debe ser difícil estar en ese estaba lugar. en la faena de cerrar los acuerdos, obviamente, y está bien, pero nada. Así que probablemente hablemos en los próximos días. Hoy ya no sé si quiero. Ya está esperando Claudia para el informativo. Un título nada más. Detectaron un brote de influenza aviar en Córdoba. Eso sigue siendo una preocupación para nuestra producción particularmente. Y este sábado habíamos dicho la carrera nocturna de la ciudad. Hoy, si no falla nada, va a venir el secretario de Deportes a contarnos de qué va la cosa y a corroborar si estoy listo para correr. Muy bien. Son en punto las 10:30. No hacemos nada. Viene Claudia con el informativo.